Nos quedamos, amigos y hermanos, cuando la Iglesia se tomó en serio el Evangelio. ¿Cuándo? Los responsables de la comunidad cristiana de los 2 primeros siglos tuvieron un buen cuidado para evitar cualquier denominación que pudiera calificarlos como dirigentes o cargos oficiales de una religión. Por eso escogieron dominaciones o cargos que hacían referencia a instituciones laicas o trabajos seculares. Esto explica por qué se autodenominaron servites, diáconos, esclavos, dirigentes, presbíteros o inspectores episcopos, e invitaron y evitaron cuidadosamente el ser considerados por los cristianos, por la gente en general, como sacerdotes. ¿Qué pasó? Pues en realidad, el proceder de esta manera, los ministros de la Iglesia no hicieron otra cosa que aceptar el Evangelio e intentar vivir de acuerdo con él. Ya hace bastantes años que uno de los teólogos más reconocidos del siglo XX, Astaur Sol Baltasar, nos hizo recordar cómo los evangelios prohíben a los ministros de la comunidad cristiana la utilización de todo lo que sean títulos para expresar dignidad, honor y preeminencia sobre los demás, así como padre, abad, papa y la misma palabra en 3 lenguas distintas. Están prohibidos en Mateo 23:9, maestros en Mateo 23:8, doctor en Mateo 23:10, señor y lógicamente también monseñor en Lucas 22:25, y menos excelencia y eminencia. No cuadra con Mateo 20 o Marcos 9:35, etcétera, etcétera. ¿Qué llama la atención? Lo que llama la atención es que los hombres del clero, a lo largo de los siglos, iban utilizando estos títulos y otros semejantes como algo natural, algo que tiene que ser así, y que es justamente lo que yo mismo digo y vengo haciendo, orgulloso de mis títulos académicos. Si es así, todo hombre que hable de esta forma está contradiciendo cosas que no vive. Es algo demasiado frecuente en la Iglesia, algo que viene, insisto en este dato, que ya de antes de Constantino. Así lo ha
hecho notar Congar, ya antes de la paz constantiniana, se advierte la tendencia a buscar el prestigio por distinciones honoríficas externas. Por ejemplo, Pablo de Samosata se hizo erigir un trono elevado y para desposeerlo de su sede de Antioquía, los obispos tuvieron que recurrir al emperador Aurelio, que era un pagano. Disputaban ya, por tanto, las pretensiones de los servidores de la comunidad que pretendían situarse como señores de los demás. Esto ya venía de lejos. Ya en la traducción apostólica de Hipólito de Roma aparece seguramente por primera vez la designación del obispo sumo sacerdote. Esto se decía ya muy a comienzos del siglo III. Y en un párrafo del que solo tenemos la traducción latina, se afirma que el diácono no in sacerdocio ordinantum, una expresión que confirma la idea de que ya en los primeros años del siglo III se utilizaba el vocabulario sagrado y solemne para referirse a los ministros de la Iglesia, lo cual aparece mucho más claro en Tertuliano, que escribió su importante obra literaria entre los años 195 a 220, prácticamente un siglo antes de la llamada conversión de Constantino, en el 312. Pues bien, Tertuliano utilizaba 97 veces el término sacerdos, de los cuales 8 son para designar a los obispos. Unos años más tarde, Cipriano de Cartago dio el paso definitivo o decisivo al utilizar el término sacerdos 212 veces, de las cuales 147 se empleaban para designar al obispo y en un caso para referirse a un presbítero. Así pues, a mediados del siglo III, los sucesores de los apóstoles y seguidores de Jesús ya habían alcanzado en la valoración y estima de la Iglesia una cualificación que los consideraba como hombres sagrados y consagrados. Es decir, para entender, hombres separados y puestos en un rango superior a los simples laicos. Ahí va. Lo que Jesús quiso evitar a toda costa cuando mandó a sus discípulos apóstoles que fueran por la vida lavando los pies a los demás, o sea, como esclavos al servicio de los que sufren y viven la inseguridad. Lo hicieron justamente sus sucesores. Se situaron no solo al margen de los demás, sino que incluso por encima de los demás, con una dignidad y unos poderes que, hablando humanamente, nunca pudo imaginar el Jesús de Nazaret. El ordo y el clero no fueron inventos de Constantino, no, lo vamos a ver porque es importante.
En efecto, fue, sobre todo durante el siglo III, bastantes años de Constantino, cuando se introdujeron en la Iglesia dos conceptos y sus correspondientes contenidos que implicaron un cambio radical, hasta el punto de que una vez que tal cambio se aceptó, ya ha resultado bastante difícil entender el Evangelio y más difícil aún vivir como Jesús nos dejó dicho a quienes queremos seguirle. Los conceptos a los que me refiero, por más extraño que pueda poner, son el ordo y el clero. Vean, en la Iglesia existe, como sabemos, el sacramento del orden, que se recibe mediante el ritual de la ordenación e imposición de las manos del obispo, que así consagra a un fiel cristiano y le transmite poderes sobrenaturales para administrar los sacramentos a los fieles. Esto es lo que enseña la teología sacramental de la Iglesia y lo que se divulga entre los fieles mediante los catecismos y la catequesis en general. Pero en realidad, los términos relativos al orden y a la ordenación vienen de lejos. Parece ser que fue Tertuliano el primer autor que utilizó estos conceptos y lo aplicó a la religión, concretamente a la Iglesia y a los cristianos. Unos años más tarde, la terminología relativa al ordo y los ordinati y la ordinación se utilizaban con toda naturalidad y con frecuencia en los escritos religiosos del siglo III. Por ejemplo, en el Epirolatio de Priano, el más sorprendente que este vocabulario se utilizó entonces y se utiliza ahora sin conceder más importancia al asunto, cuando en realidad estos términos y los que entrañan son los testigos más elocuentes del creciente alejamiento que ya entonces se estaba produciendo entre la Iglesia y el Evangelio. En efecto, los términos ordo y ordinacio fueron conceptos claves en la organización y gestión de la sociedad y la cultura del imperio. Los estudios más recientes de David Porter, su divulgación por Rothschild y Carnap, nos han ofrecido pistas importantes para comprender lo que realmente ocurrió ya en la Iglesia del siglo III, para iniciar su creciente alejamiento de la Iglesia en sus relaciones con el Evangelio de Jesús. Para explicar esto de forma más sencilla y breve posible, empezaré diciendo, primero, que el ordo y la ordinacio no fueron en sus orígenes conceptos bíblicos, ni siquiera religiosos. Eran los términos que la sociedad romana utilizaba para designar a los tres órdenes que estaba dividida la élite selecta y restora del resto de la población. Esos tres órdenes eran el orden de los senadores,
el orden senatorial, el orden ecuestre, el orden de los caballeros y el orden decurional, que se extendía por las ciudades y pueblos del imperio para educar y mantener las diferencias establecidas entre los órdenes senatorial y ecuestre. De ahí que no es fácil para nosotros hoy hacernos una idea correcta de lo que esto representaba en su tiempo. Téngase en cuenta que el número de miembros de los tres órdenes no ascendía más de 100.000, a lo sumo 200.000 personas, lo que representaba menos del 0% de las 50 o quizás millones de habitantes que formaba la población del imperio. Lo cual quiere decir que los ordenados, siendo en número una minoría, en realidad eran los dueños y señores de aquella sociedad y del imperio en general. Ellos eran la élite del sistema, los que disponían del resto de la población, que constituía la inmensa mayoría. La élite del imperio se situaba en el clima de la pirámide socioeconómica romana. Para acceder a ella, una persona tenía que disponer de más de 400.000 sestercios, si es que se conformaba con pertenecer al orden equitum de los caballeros. Y si quería alcanzar el nivel del orden senatorum, senadores, su capital tenía que llegar al 1.000.000 de sestercios. Sí, las cosas y que había cuentas de estas cantidades, se comprende que los mismos romanos reconocieron la escisión en que vivía aquella sociedad y la distancia que había entre los más ricos y los más pobres, los más honorables y los millonarios, seres inferiores. El resto de la población, que alcanzaba bastante más del 90%, era sencillamente los olvidados de Roma, los que tenían que vivir sometidos a los casos líderes que vivían despertagados por el imperio, pero que en realidad lo controla todo bajo él. Así la Iglesia quedó dividida, rota y partida. Veamos lo que expresó Jesús como deseo definitivo. Que todos sean uno. Juan 17, 12, 15. Los diferentes eclesiásticos, los ordenados, los clérigos, se han encargado de romper aquella unidad que Jesús quiso fundar a partir de los últimos, invirtiendo el desorden en este mundo y en su sistema. Para Jesús lo más importante no es la productividad, sino la igualdad en dignidad y derechos. Se comprende, pues, que el clero, los honestos y preferidos, fueron el factor que colaboró con la mayor eficacia imaginable para anteponer la religión al evangelio y preparar así el terreno y el ambiente para llegar a una consecuencia fatal, la enorme dificultad que tiene la Iglesia para transmitir el evangelio.
Por eso se comprende, hermanos y amigos, lo dicho, la terrible afirmación que se lee en la pintada de un muro de Pompeya. Odio a los pobres, y si alguien quiere algo a cambio, de nada es un idiota. Debería pagar por ello. Esta manera de pensar era inevitable consecuencia de una sociedad que estaba rota, que estaba dividida, que estaba humillada y obligada en su gran mayoría al sometimiento ante los que poseían la dignidad de algunos de los órdenes. Claro, al llegar a este punto, es necesario hacer una advertencia importante. No pretendo en modo alguno equiparar el ordo y los órdenes de la sociedad del imperio con el ordo y ordinatio tal como se entendió y se puso en práctica en la Iglesia. No puede ser lo mismo el ordenamiento de una sociedad en el ordenamiento de una religión. Pero tan cierto como esto es un hecho, de que en ambos casos, en la sociedad y en la religión, nos encontremos con el mismo fenómeno, el sometimiento de la gran masa del pueblo a un número reducido de sujetos privilegiados que se situaban en un rango superior, esta superioridad se puede justificar por el poder político y sus diversas legitimaciones, o por el poder religioso. Los demás argumentos que explicaban la religión como un sistema de rangos que implican dependencia, sumisión y subordinación a superiores invisibles. De ahí que es un hecho que la comunidad de creyentes que se originó en el Evangelio se fue organizando como una institución y un colectivo en que se estableció una separación hasta una distanción fundamental y notable entre los ministros de la comunidad misma, los que según la voluntad de Jesús, como consta en el Evangelio, tenían que ser los servidores de la comunidad, terminando siendo los privilegiados miembros de un orden ordo. O sea, los notables de los que de entonces han dominado y se han impuesto a la misma comunidad. Es más, sin exagerar de un modo alguno, se puede asegurar que en las iglesias de Oriente este exceso de dominio, basado en el orden sagrado, alcanzó niveles difíciles de imaginar y más aún de aceptar. Así, un documento canónico litúrgico de orden sirio, que se extendió también por el occidente en la primera mitad del siglo III, enaltece al obispo a tales extremos que lo compara con Dios y lo sitúa en lugar de Dios. Las afirmaciones que se recogen a cualquier impresionado. Por ejemplo, el obispo, puntos suspensivos, reina en lugar de Dios y ha de ser venerado como Dios, porque Él os preside en presencia de Dios. Más aún, estiman al obispo como la bondad de Dios y todavía algo más impresionante más, amar al obispo como padre, temer
temerlo como rey y honrarlo como Dios. Se lo ponga a todo esto el nombre y o título que se quiera, ya sea que hablemos de orden, ordenación o de lo que sea. El hecho es una iglesia que piensa así, se expresa así y se gestiona. Semejante iglesia obliga a preguntarse esta gran pregunta y grave. ¿Es posible desde esta mentalidad entender el Evangelio, comprender lo que Jesús dijo y sobre todo hacerlo vida en nuestras propias vidas? Dime. Una institución que se inspiró en el orden y en los órdenes tal como se entendía y se vivía en aquella sociedad, podría estar en condiciones de comprender y hacer presente el mismo Evangelio enseñados por Jesús. Un interrogante muy fuerte. Por eso volvemos al título de estos vídeos. El Evangelio es la Iglesia. Aquí nos quedamos. Hablaremos en la próxima, es de razón, hablar del clero, hablar de los obispos, defensores del pueblo, y hablar también del perfil social de la Iglesia. Y después, más adelante, hablaremos la relación que hay entre Iglesia y el dinero, la riqueza. Los grandes dioses, por supuesto con minúscula, de la sociedad actual. El dinero, la riqueza, el poder y el prestigio. Ese es el capitalismo. Pues yo a esto, sencillamente, hay hoy más que nunca las voces del pueblo sencillo. No es más feliz el que más tiene. De tanto tienes, tanto vales. Qué diferencia, ¿verdad? Uno es la sencillez, vivir con esa sencillez. No está la felicidad en tener muchas cosas, consumismo, que es un negocio para los poderosos, sino todo lo contrario. Tanto tienes, tanto vale. Pero ¿dónde está la dignidad de la persona? Está por el tener. ¿Te acuerdas? Y termino. Lo de San Francisco, de así. El gran pobre de la Iglesia. El Papa Francisco se llama por eso, porque quiso coger esa actitud pobre de Francisco. Y también porque dijo, precisamente basándose en Francisco de Asís, cuando lo hicieron papa, la Iglesia es pobre y debe ser para los pobres. Si no, no es la Iglesia de Jesús. Pues ahí está. Eso lo veremos en otro apartado. El próximo apartado será el clero, los obispos
y los de defensores del pueblo. El perfil social de la Iglesia que surgirá con León XIII, y así nos meteremos después en la Iglesia y la riqueza. Bueno, hasta otro momento, un abrazo.